Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de circuito RC en serie. Bien, un circuito RC de primer orden se va a resolver mediante una ecuación diferencial, en este caso de primer orden. R significa resistencia y C significa capacitor. Tendría esos elementos y para que nosotros obtengamos la relación entre corriente y voltaje de un capacitor, vamos a trabajar con esta ecuación, la fórmula de capacitancia, que es igual a carga sobre el voltaje. De aquí yo puedo despejar y puedo escribir que la carga va a ser igual a capacitancia por voltaje. Paso multiplicando. Y ahora podemos derivar ambos lados de la ecuación. En este caso, lo que va a depender respecto al tiempo es la carga y va a ser el voltaje. Entonces me queda como la derivada de carga respecto al tiempo y la derivada del voltaje respecto al tiempo. Sé que es la capacitancia de un capacitor, es una constante, ella no cambia, por eso no se deriva. Bueno, sale como sabemos que en una derivada las constantes pueden salir. Y bien, de aquí tenemos otro concepto que vimos al inicio de la unidad, que la corriente eléctrica se puede escribir como la derivada de carga respecto al tiempo. Por lo tanto, esta derivada de carga la puedo escribir así. Intensidad del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Esta es una ecuación que vamos a trabajar. Y bien, vamos a considerar este circuito. Es un circuito RC. Como vemos, tiene una fuente de voltaje, cuyo nombre le puse PS. PS es el voltaje que va a estar presente aquí. R es un resistor y C es, es un capacitor. Y si nos damos cuenta, es un circuito en serie. Entonces, voy a aplicar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, que en este caso sabemos que la suma de voltaje de entrada tiene que ser igual a la suma de voltajes de salida. Es decir, que el voltaje de PS va a estar repartido en un voltaje del resistor y un voltaje del capacitor. Es decir, estos dos voltajes tienen que ser igual a la que suministra la fuente. Y bien, vamos a resolver esto. Eso es lo que tenemos inicialmente. Para calcular lo que es el voltaje de un resistor, sabemos que se calcula como intensidad por resistencia, que es la ley de Ohm, y el voltaje de un capacitor se calcula como carga sobre capacitancia, y esto va a ser igual a la fuente de voltaje, el inicio. Bien, de aquí vemos que la intensidad sabemos que se puede sustituir como la diferencial de carga respecto al tiempo. Y ya tengo lo que es mi ecuación diferencial de primer orden. Primero voy a tener que dividir todo entre R para que podamos aplicar uno de los métodos. Entonces, al dividir entre R, aquí se elimina, aquí me queda carga sobre RC es igual a PS sobre R. Ya dividimos entre R. Y bien, de aquí vamos a resolver como una ecuación lineal de primer orden. Vamos a identificar a PT y F de T. PT es aquel término que acompaña al término de Q, porque vemos que la variable dependiente es Q, que sería 1 sobre RC. Aquí lo tengo. Y F de T es la función a la cual está igualada, que es P de S sobre R. Y bien, sabemos que el segundo paso para resolver una ecuación de primer orden es integrar P de T. Entonces voy a integrar 1 sobre RC. Si nos damos cuenta, esto es una constante, puede salir y me queda la integral de dt, que es t sobre RC. Después vamos a encontrar un factor integrante, mu de t, que se calcula como e a la integral de p de t diferencial de t, que en este caso, como ya lo encontramos, me queda como e a la t sobre RC. Posteriormente, cuarto paso, es encontrar la integral de mu de t por f de t.
Entonces, mu de t vemos que es E a la t por RC y f de t resulta ser P de S sobre R, diferencial de t. Entonces, de aquí vemos que hay unas constantes, P de S sale, R sale, y me queda solamente E a la t RC. Por lo tanto, tenemos que integrar. Y en este caso, para integrar, voy a tener que completar la integral. Completo una RC arriba y me queda de esta forma porque se eliminan algunos términos. Me va a quedar como capacitancia por la fuente PS por la exponencial y solamente es cuestión de escribir el resultado, que va a ser mu de x por q es igual a mu de t por f de t más una constante, que en este caso estoy llamando k. Entonces, mu de t es e a la t sobre rc por la carga. Va a ser igual a la integral, que es c por p s por e a la t rc más k. Y en este caso, la exponencial pasaría dividiendo. Al dividir se va a eliminar de esa parte y pasaría de este lado dividiendo, que se puede subir arriba con un signo contrario, negativo. Y aquí tengo lo que es la ecuación de la carga. Tenemos que sustituir una condición inicial, que es que la carga en el tiempo cero va a ser igual a cero. Al sustituir estos valores, Q0 y T0, todo esto se va a eliminar. Me va a quedar E a la 0, que vale 1. Y me queda esa ecuación. 0 es igual a la capacitancia por la fuente de voltaje más K. Y de aquí despejamos y encuentro que la capacitancia, perdón, que la constante es igual al inverso de la capacitancia por la fuente de voltaje. Y si sustituimos en la ecuación diferencial, en donde estaba acá, coloco este valor, quedando de esta manera. Y si nos damos cuenta, tiene un factor común, que es la capacitancia y la fuente de voltaje, la fuente de poder, C por PS, que multiplica ¿quién? A 1 menos la exponencial a la menos t sobre RC. Y de aquí podemos dividir la capacitancia que está multiplicando, pasa dividiendo, obteniendo que la carga sobre la capacitancia va a ser igual al suministro de energía PS por 1 menos la exponencial y Q sobre C al final de cuentas es el voltaje. Va a ser igual a la fuente de energía por 1 menos C a la menos T sobre RC. Este es el voltaje que vamos a tener a través del tiempo en un capacitor, en donde R se va a conocer como tau, una constante de tiempo. Si yo tomo un resistor de 100 kiloohms y un capacitor de 100 microohms, puedo multiplicarlos y así voy a obtener que tau vale 10 segundos. Si yo tomo uno de 470 kiloohms y uno de 1000 microfaradios, al multiplicarlos obtengo el valor de 470 segundos, que es lo mismo que 7.83 minutos. Y si yo tengo 820 kiloohms por 4700 microfaradios, al realizar la operación obtengo el valor de 3854 segundos, que si lo convierto a minutos serían 64.23 minutos, que si lo convierto a horas, 1.07 horas. RC me va a dar una constante de tiempo. ¿Por qué es importante esa constante de tiempo? Porque al pasar la constante vamos a tener un, un porcentaje de voltaje. Cuando pasa una constante del tiempo, el capacitor se carga el 63.21% del suministro de energía. Cuando pasan dos constantes de tiempo, llevaría un 86.46% del tiempo. Si pasan tres constantes, serían el 95.02 constante de tiempo. 4T ya llegaría al 98.17% y cuando pasan 5 tau, 99.32%.
Entonces, por eso es muy importante calcular lo que es el valor de tau. Me dice a través de qué tiempo se va cargando el capacitor. Vemos que a partir de 3 tau ya como que se vuelve estable la gráfica. Es entre 3, 86, 95, 98, 99%. Y bien, ya identificado esto, vamos a realizar este ejercicio. Considere un capacitor con un resistor de 470 kiloohms y el capacitor de 10 microfaradios y va a estar suministrado por una fuente de 8 volts. Número 1. Me pide determinar el valor de tau. Número 2. Me pide calcular la curva del voltaje del capacitor. Y número 3. Me pide calcular qué voltaje presenta en el capacitor con tiempo igual a 12 segundos. Vamos a hacerlo. La solución. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular lo que es el voltaje. Pero primero voy a calcular lo que es la constante de tiempo, que es RC. Si yo multiplico 470 por 10 a la 3, porque sabemos que son kilos, que multiplica la capacitancia, que es 10 por 10 a la menos 6, porque son micros. Al realizar esta operación, obtengo que tau toma el valor de 4.7 segundos. Entonces, hago lo que es la tablita para realizar la tabla tiempo-voltaje. En tiempo voy a colocar los que son los taus. 0, 4.7, 9.8, 14.1, 18.8 y 23.5. 0, 1 tau, 2 taus, 3 taus, 4 taus y 5 taus. Y posteriormente calculo lo que es el voltaje, basándome en lo que es esta tablita. En un tau voy a tener el 63.21% del voltaje total, es decir, a 8 volts le obtengo el 63.1%, obtengo el valor de 5. Ahora, para el segundo, debo de tener un voltaje del 86%, del voltaje suministrado. Entonces, a 8 le saco el 86% y obtengo el 6.917 volts. Para 3 tau debe de tener 95%. Entonces, obtengo el 95% de lo que es 8 volts y obtengo el valor de 7.6 y así sucesivamente. Ya que tenemos lo que es la gráfica de tiempo con voltaje, donde aquí colocamos los valores de tau y aquí los porcentajes respectivos de 8 volts, hacemos lo que es la gráfica, la curva del voltaje del capacitor, donde vemos que en los primeros curvas de tiempo, 4, 7, es donde se va cargando. Es decir, cuando ya pasan los 3 taus que corresponde a 14.1, ya se cargó el 95% y posteriormente en los demás se va aplanando la curva. Esta es la curva del voltaje del capacitor. Conforme pasa el tiempo, el capacitor va almacenando carga. Y el tercer inciso me pedía calcular el voltaje que presenta el capacitor en t igual a 12 segundos. Entonces, voy a utilizar la fórmula del voltaje de un capacitor. Es PdS por 1 menos E a la menos T por RC. Bien, PdS es la fuente suministrada, 8 volts. 1 menos la exponencial menos T, que en este caso toma el valor de 12. Y RC es lo que conocemos como tau. Obtuvimos que vale 4.7. Es decir, cuando pasen 12 segundos, el voltaje del capacitor va a ser de 7.377 volts. Y si nos vamos a la gráfica que dibujamos, en 12 segundos vemos que está como por 7 y 8. Estamos correctos. Además, hay una manera en cual podemos comprobar nuestros resultados, que es mediante el uso de un simulador. Ya estamos en lo que es el software TINA y ya tenemos dibujado lo que es el circuito que vamos a analizar.
Tenemos la fuente de voltaje de 8 volts, el resistor de 470 kiloohms y un capacitor de 10 microfaradios. Lo que vamos a medir es el voltaje en dicho capacitor. Para ello vamos a utilizar lo que es un voltímetro y lo vamos a conectar en paralelo. Aquí lo estoy conectando. Y bien, para hacer este tipo de simulación, no vamos a manejar el CD. Vean lo que pasa si manejo el CD. Me da solamente el valor de 8 volts. Ese sería el total. Y realmente estaría bien. Pero lo que nosotros queremos es que a través del tiempo me diga qué voltaje se va almacenando. Entonces, para ello vamos a ocupar lo que es el modo transiente. Y en opciones vamos a darle lo que es la unidad de tiempo de la simulación. En este caso, vamos a manejar el doble. Nos había dotado 4.7. Si nosotros multiplicamos por 2 me va a dar 9.94. Y vamos a simular. Voy a la tablita que realizamos. Vimos que tenemos voltaje de 5, 6.9, 7.6 y así sucesivamente hasta llegar a 8 volts. Regreso a Tina y le doy clic. 5, 7, 7, 7, 7. Y si nos damos cuenta, sí va almacenando hasta llegar a los 8 volts. También podemos ajustar como lo teníamos antes, que era el 4.7. De todos modos, si nosotros le damos aquí clic, va a irse almacenando, va a iniciar de cero y va a ir creciendo y creciendo hasta llegar a los 8 volts, que es la fuente de voltaje. Aquí estamos viendo cómo va cambiando el valor, va almacenando carga y estamos llegando a lo que es los 8 volts. Y bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver la gráfica. Podemos utilizar el simulador para calcular o ver esta gráfica, la curva del voltaje a través del tiempo. Vamos a buscar en medidas un objeto que se llama osciloscopio. El osciloscopio nos va a ayudar para medir cómo es la señal. Entonces lo voy a seleccionar. Y bien, tenemos lo que es un canal positivo y negativo. Voy a tomar el canal 1 y voy a conectarlo. El positivo en la parte positiva, el negativo en la parte negativa. Ahí vamos a conectar lo que es el osciloscopio. Le voy a dar doble clic y aquí me va a decir la unidad de tiempo a utilizar. Por ejemplo, yo utilizo 4.7. Además, tenemos que colocarle la amplitud. Sabemos que son 8 volts. Le voy a colocar un voltaje de 10. Hasta 10 se va a poder ver. Y le vamos a dar en transiente. Y aquí es donde se va formando lo que es la curva. Conforme pasa el tiempo, va creciendo y después ya se va estabilizando en lo que son los 8 volts. Podemos ajustar más dicha curva o le puedo cambiar la unidad de tiempo a la cual se va mostrando dicha curva. Le voy a colocar el 9.4 y le voy a colocar 12 volts. De todos modos tiene que llegar como a 8. Y aquí como vemos cómo se va trazando la curva. Inicialmente va creciendo rápido y va a llegar a un punto en el cual se va a estabilizar, es decir, ya no se va a mover de los 8 volts. Y así es como nosotros podemos simular los circuitos RC. De tarea van a realizar el siguiente circuito. Va a contener un resistor de 220 kiloohms y un capacitor de 16 microfaradios. Esto significa que es un circuito RC con una fuente de voltaje de 24 volts. Lo que van a calcular es el valor de tau. Van a obtener la curva BC y además van a calcular el voltaje que presenta el capacitor en T igual a 10 segundos. Con esto hemos finalizado la unidad número 3. Nos vemos en el siguiente video.